Damos la bienvenida a todas y a todos al segundo día de este Congreso de Futuro en Marruecos, partiendo por agradecer a los dueños de casa por la recepción y todas las atenciones que han tenido con nosotros. Hoy día vamos a partir esta segundo día de sesión con un panel que va a hablar de la transición energética y sus perspectivas económicas y medioambientales. Y para eso estamos con dos invitados que nos acompañan, uno de nuestro país, que me toca y tengo el honor de presentar, que es el ministro Diego Pardo, ministro de Energía en Chile, abogado con un máster y doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Es académico en la Universidad de Chile y desempeñó un papel clave en el gobierno del presidente Boric como coordinador programático y líder de la unidad de seguimiento de la presidencia. Fue presidente del Ejecutivo del Espacio Público y especialista en análisis económicos del derecho, regulación y diseño institucional, recibiendo premios por sus investigaciones. Así que le damos la bienvenida al ministro. Sí, está más cerca, sí. Tanto por la cálida recepción que hemos tenido aquí en Marruecos. Cuando hablamos de transición energética, ¿qué significa? La transición energética es primero que nada un cambio tecnológico. Es un cambio en la manera de producir energía donde, por una parte, uno va desplazando las formas de energía hacia la electricidad y dentro del sistema eléctrico lo que hace es sustituir tecnologías asociadas a los combustibles fósiles, al uso de hidrocarburos, por tecnologías limpias. En el gráfico este arriba ustedes pueden ver la participación de cada tecnología en la mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI en nuestro país. Esto es de alguna manera el reflejo de cómo funciona nuestro sistema eléctrico por inyecciones, no solamente por capacidad. Y tiende a mencionarse siempre que las políticas adoptadas hace cerca de una década atrás por nuestro país, una década, 15 años, permitieron un logro muy importante, que es conseguir que la participación de la energía fotovoltaica, la energía solar y la energía eólica fuera desde el orden de un 3% de participación en el sistema a un 30% de participación en el sistema. O sea, se consiguió multiplicar por 10 veces la participación de la tecnología solar y eólica. Esto obviamente tuvo enormes beneficios, ¿sí? Obviamente las tecnologías limpias, su principal característica es que no emiten, no generan emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso ha permitido que nuestro sistema energético en su conjunto haya disminuido sus emisiones de gases de efecto invernadero en cerca de un quinto. A diferencia de lo que pasa en la mayor parte del mundo industrializado, donde los países consumen cada vez más energía y eso viene asociado, ese mayor consumo energético viene asociado a un aumento en las emisiones. Chile, en lo que respecta al sistema energético, ha disminuido sus emisiones en cerca de un quinto. Eso ha venido asociado también a una disminución de precios. Si uno simplemente lo mira en dólares, el precio a clientes residenciales ha pasado del orden de los $150 por mega al orden de los $50 por mega. Había cerca de una disminución de 2/3 en el precio en dólares. Otro problema es que el valor en dólares, o sea, el tipo de cambio no es particularmente favorable para el consumidor y hemos visto de alguna manera el precio de los consumidores residenciales no refleja del todo esa baja, pero si uno lo mide en dólares constantes, la energía ha bajado de precio en nuestro país.
Y a su vez ha permitido ganar en seguridad. Ha permitido ganar en seguridad porque hemos estado menos expuestos a variables que escapan de nuestro control. Y para eso es importante mirar un poco más hacia atrás en nuestra historia y ver cómo nuestras políticas han ido esencialmente respondiendo a shocks, especialmente en la segunda, a finales del siglo pasado y a principios de este. El gran cambio tecnológico que tuvo nuestro país obedece a una sequía prolongada a finales del siglo pasado, durante la década de los 90, que llevó al país inclusive a tener racionamiento eléctrico. Algo similar a lo que hoy día ocurre, por ejemplo, en Ecuador, donde uno tiene un número relativamente extenso de horas sin suministro eléctrico. Eso obviamente genera un montón de problemas a nivel residencial como a nivel productivo. Ese problema se enfrentó en nuestro país aumentando la participación de, primero, el gas natural en esa franja café claro. Ese aumento al final, digamos, entre mediados de la década del 90 y finales de la década del 90, obedece precisamente a un foco de las políticas públicas por la generación termoeléctrica sobre la base del gas, que enfrentó por motivos políticos un quiebre de disponibilidad muy fuerte. Esto era principalmente gas argentino, y problemas macroeconómicos en Argentina implicó que Argentina dejara de exportarle gas a Chile, y eso generó un problema importante que refleja finalmente este tercer elemento que se gana con las energías limpias, que es la seguridad, ¿sí? Chile es un país que no produce ningún hidrocarburo, básicamente. Produce cerca de un 5% de los hidrocarburos que consumen, una parte muy pequeña de gas natural es producida en Magallanes, también una parte pequeña de combustibles líquidos como diésel son producidos en Magallanes, pero en la región sur de nuestro país. Pero de 10 gotas de petróleo, 9 se importan en nuestro país, un poquito más. Y eso significa que uno está expuesto a riesgos geopolíticos muy grandes. En el caso del gas natural lo vivimos de manera muy intensa, pero también lo vivimos en la guerra de Ucrania, donde durante los 3 meses de verano, cuando en la parte del desarrollo inicial de esta guerra de invasión, simplemente no tuvimos acceso a gas natural a través de nuestros puertos. Entonces, si uno mira simplemente esta lámina, hemos conseguido pasar de 3 a 30% en la participación de esta tecnología eólica, que es más barata, es más limpia, y también es producida en nuestro país. La pregunta obvia es por qué no seguir, en este proceso hasta simplemente pasar del 30 al 60 al 90 y por esa vía simplemente eliminar por completo los combustibles fósiles. Algo de eso hay en este gráfico cuando uno mira la planificación de Chile hacia el futuro, porque la participación de la tecnología solar y eólica sigue creciendo. Pero si se fijan, no crece por completo, ¿sí? Del 60-40 que tenemos hoy, en términos de energía renovable, hay un tercio entre lo fotovoltaico y entre lo solar y lo eólico, y un tercio en términos de el uso de la hidroelectricidad. Los hidrocarburos no desaparecen del todo y hay nuevas tecnologías también que tienen que incorporarse, ¿sí? Y la razón de esto es que la transición energética, este cambio tecnológico, supone primero un problema de adaptación importante y después supone un problema a nivel de relaciones laborales y un problema importante también a partir de las relaciones con las comunidades. Y esto es lo primero que quisiera abordar. La adaptación del sistema eléctrico a estas nuevas tecnologías es mucho más fácil al principio
que a medida que uno avanza en la penetración. El primer tercio de tecnología solar y eólica es relativamente fácil de acomodar. Y la razón es bien sencilla. La razón es que, en términos generales, el día tiene 1/3 de horas de sol y 2/3 de horas donde no hay sol. Entonces, países muy dependientes como Marruecos y Chile, o donde la posibilidad de generación con tecnología solar es muy abundante, les resulta relativamente fácil alcanzar este primer tercio, conseguir que la hora solar, el bloque, digamos, de 8 horas que va entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, más o menos, ¿sí? Ese bloque es relativamente fácil de descarbonizar. Los otros 2 bloques son mucho más difíciles. Son mucho más difíciles porque no hay sol y porque la tecnología eólica es esencialmente intermitente. Cuando uno lo mira, dentro de un año completo, uno sabe cuánta energía va a generar, pero no sabe tan bien específicamente qué día va a generar y a qué hora específica va a generar. Y nuestro sistema productivo y también, digamos, nuestros consumidores tienen hábitos permanentes de consumo. La gente llega de trabajar todos los días en Chile a las 7, 8 de la noche y por lo tanto tiene ciertos hábitos a las 7, 8 de la noche. Y el sistema productivo, si queremos desplazar que una caldera industrial deje de utilizar combustible fósil y pase a utilizar una tecnología eléctrica, uno tiene que ser capaz de proveerle una tecnología que sea igualmente fiable, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estos otros 2/3 son mucho más difíciles que el primer tercio. Y suponen, ya lo vamos a ver, una tecnología distinta, que es el almacenamiento, que es precisamente donde está hoy día nuestro país, ¿sí? Que para poder movernos del primer tercio inicial a los segundos 2/3 necesitamos sobre todo incorporar almacenamiento. Si se fijan, el área roja oscura de esta proyección es equivalente al área del carbón, abajo, ¿sí? En el tope, el área roja es más o menos equivalente al área del carbón y un poquito al área del gas natural. Eso significa que para hacer el phase-out del carbón en Chile necesitamos implementar tecnología de almacenamiento. Esa es la única manera de terminar de cerrar nuestras centrales a carbón. Ese es el principal desafío tecnológico, ¿sí? Para poder ir del primer tercio, relativamente sencillo, a los otros 2/3, relativamente difíciles, necesitamos cambiar la tecnología eólica y solar por una tecnología eólica y solar con almacenamiento. Pero ese desafío tecnológico, por así decirlo, es uno de ellos. Después viene un desafío asociado a la economía laboral y otro a las relaciones comunitarias. Cuando hablamos de centrales termoeléctricas a carbón, es importante entender, o gas natural, pero en gran medida las centrales termoeléctricas a carbón son unidades de generación que producen mucha energía en muy poco espacio geográfico. En Chile tenemos 5 bahías carboneras: Lota Coronel, Quintero Puchuncaví, Huasco, Tocopilla y Mejillones, de sur a norte. Estos son esencialmente pueblos que han pasado a ser bahías carboneras. Eso significa que se produce mucha energía en un espacio muy pequeño geográfico y por lo tanto se concentra en ese pequeño espacio geográfico toda la contaminación asociada a esa forma. No lo moví. Lo moví aquí. Eso significa que se lleva en ese pequeño espacio geográfico se pasa a sacrificar, porque toda la contaminación asociada a esa gran producción eléctrica se produce en un lugar muy pequeño. La tecnología solar y eólica funciona de una manera exactamente al revés. Ocupan un espacio geográfico muy grande para producir la misma cantidad de energía. Si uno utiliza
digamos, 1 kilómetro cuadrado, para producir una central termoeléctrica necesitas 10, 20, 50 veces esa cantidad de territorio para desplazarlo con tecnología solar y eólica. Y eso significa que nuestra relación con el entorno, nuestros conflictos han cambiado de naturaleza radicalmente en los últimos 10, 15 años. Inicialmente teníamos esencialmente un problema principal con 5 bahías carboneras. O sea, teníamos 5 zonas de sacrificio donde teníamos que desarrollar diálogos, desarrollar soluciones. Lo que tenemos hoy es un número muchísimo más grande de comunidades donde el impacto es relativamente menor, ¿sí? El impacto de un parque fotovoltaico, el impacto de un parque eólico es relativamente menor en cuanto a impacto en territorio particular, pero mucho más extenso. Entonces tenemos muchos más conflictos de menor intensidad. Hemos pasado de tener 5 conflictos muy intensos a tener muchos conflictos a lo largo de nuestro territorio. Y eso es un desafío para el sistema, ¿no? Porque pasamos de tener pocos conflictos muy intensos a muchos conflictos muy extensos geográficamente. Y enseguida también el segundo gran cambio es que este modo de producción cambia el tipo de relaciones laborales que están asociados. La generación termoeléctrica es esencialmente es una actividad industrial que está asociada a trabajos industriales. Hay actividad portuaria, hay actividad de servicio, hay pequeñas y medianas empresas que reemplazan las partes que se van echando a perder. Las tecnologías solar y eólicas prácticamente solo tienen actividad industrial o actividad laboral al principio, en el montaje y operación, ¿sí? Eso significa que nuestras relaciones laborales han cambiado también completamente. Tenemos una relación laboral muy intensa al principio que después desaparece. Yo acabo de estar en Taltal, en la inauguración del parque eólico más grande de Latinoamérica, que tuvo un campamento de 1.200 personas. Llegó a tener 1.200 personas. Para que nos hagamos una idea, Taltal un pueblo más o menos de ese mismo tamaño, ¿sí? O sea, tuvimos que crear un pueblo más o menos de ese tamaño, duplicar el tamaño del pueblo por un espacio de 6, 18 meses y después hacerlo desaparecer. ¿Cómo abordamos, digamos, este desafío? Que es tecnológico, pero también es de relaciones laborales y también es de relaciones comunitarias. Bueno, primero intentando construir políticas de Estado y de largo plazo. A diferencia de lo que ocurre en muchas partes del mundo, donde la transición energética es principalmente un tema de disputa, especialmente en las campañas presidenciales y parlamentarias, en Chile hemos conseguido que sea más bien un espacio de acuerdos, ¿no? Y eso yo creo que es una particularidad que tiene nuestro país en términos de solidez institucional, que es importante conservar. Y una vez que a dónde tienen que, digamos, dirigirse estas políticas que han estado esencialmente dirigidas hacia la planificación y a la formación de consenso, a lo que, digamos, en el ministerio llamamos STG. Almacenamiento, transmisión e hidrógeno verde. Necesitamos avanzar en almacenamiento, como lo mencionaba al principio, ya voy a ir terminando, para poder, digamos, darle estabilidad a estas tecnologías esencialmente intermitentes. Necesitamos avanzar en transmisión dentro de nuestro país, pero también con nuestros países vecinos, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras zonas geográficas. La cuenca pacífica de Sudamérica no tiene interconexión eléctrica.
Eso significa que cada país tiene que, de alguna manera, enfrentar los desafíos climáticos por su propia cuenta, sin poder apoyarse en la complementariedad de sus recursos naturales, sin poder apoyarse en que los fenómenos climáticos tienden a impactar de manera distinta a los distintos países. Y finalmente, el almacenamiento vía hidrógeno verde de manera similar a lo que está haciendo Marruecos. El hidrógeno verde es esencialmente una tecnología que te permite embotellar la producción eólica y solar y utilizarla después, y además no solamente utilizarla después, sino también transformarla en un commodity para comercio internacional. Almacenamiento, transmisión e hidrógeno verde construido a través de políticas de largo plazo que intentan salir de la trinchera política y, a diferencia de lo que ocurre en otros países, tratar de construir políticas de Estado. Ese es el plan y en eso estamos. Creo que se me acabó el tiempo, así que muchas gracias.